¿Cómo desapegarse emocionalmente de alguien que aún te importa? El peso invisible del apego. Hay dolores que no gritan, pero moldean la forma de caminar. Hay silencios que quedan después de alguien que se fue, pero nunca se fue del todo. La vida sigue, los mensajes se detienen, pero ciertas ausencias siguen ocupando espacio, no en el celular, sino dentro del pecho. Por fuera, todo parece bien. Por dentro, a veces, solo falta un sonido, un olor, un recuerdo para desordenarlo todo otra vez. Y nadie lo nota, porque ese tipo de dolor sabe esconderse muy bien. Carl Jung decía que todo lo que no enfrentamos por dentro, aparece afuera como destino. Y tal vez por eso, sin darnos cuenta, seguimos conectándonos con lo que ya deberíamos haber soltado. No por elección, sino porque aún queda algo allí, algo no dicho, no resuelto, no comprendido. Es como andar con un fantasma al lado, una presencia que no aparece en las fotos, pero pesa en los momentos de silencio. Y el nombre de ese peso es apego. El apego emocional no necesita grandes gestos para mantenerse vivo. A veces, todo lo que necesita es un recuerdo guardado en una caja de mensajes, una playlist que juraste no volver a escuchar, o ese pensamiento recurrente que insiste en aparecer justo a la hora de dormir. Carl Jung entendía que la mente crea formas de intentar completar lo que el alma siente como vacío. Y cuando proyectamos en el otro aquello que aún no hemos reconocido en nosotros mismos, nace ese lazo difícil de deshacer. Es común pensar que ese sentimiento es solo amor. Pero ¿y si no lo es? ¿Y si es otra cosa disfrazada? Porque el corazón puede llamar nostalgia a lo que, en realidad, es miedo. Miedo de no vivir eso otra vez. Miedo de no volver a ser visto de esa manera. Miedo de haber perdido la única oportunidad de ser especial. Y lo más cruel es que ese miedo no siempre viene acompañado de lágrimas. A veces aparece en forma de distracción, irritación, cansancio, porque cargar con alguien que ya se fue agota. ¿Conoces esa sensación de vacío que surge de la nada? Puede ser solo el eco de lo que quedó inconcluso. Un cariño interrumpido, un futuro imaginado, un quédate un poco más que nunca fue dicho. Y eso, por más pequeño que parezca, puede retener toda una vida. Carl Jung diría que hay partes nuestras atrapadas en el tiempo, congeladas en memorias que el cuerpo ya olvidó, pero que el alma aún guarda. No es exageración, es solo el peso de no haber cerrado un ciclo por dentro. Por eso no siempre duele perder a la persona. A veces duele más perder la versión de uno mismo que solo existía al lado de ella. La forma en que te sentías, la esperanza que llevabas, el mundo que construyeron en el pensamiento. Y es ahí exactamente donde el apego se fortalece. No se trata solo del otro, sino de lo que tú te convertiste cuando estabas con él. Y soltar eso, parece imposible. Como si fuera renunciar a una parte de ti. El dolor del apego tiene vergüenza. Se esconde porque el mundo corre, los consejos vienen listos y el tiempo lo cura todo, o al menos eso dicen. Pero ¿y si el tiempo no lo resuelve? ¿Y si la nostalgia no desaparece, solo cambia de lugar? Carl Jung señalaba que ignorar el sufrimiento emocional es como intentar hundir una pelota en el agua. Siempre vuelve a salir a la superficie. Y si aún sigue saliendo, es porque todavía hay algo ahí pidiendo atención. Tal vez lo que sientes hoy ni siquiera tenga nombre. Tal vez sea solo un ruido interno que aparece cuando todo se silencia. Y en ese ruido habita una verdad incómoda. Hay una parte tuya que aún está atrapada en alguien que ya se fue. Pero, ¿y si todo ese lazo nunca fue amor, sino una búsqueda disfrazada? ¿Un intento de encontrar en el otro aquello que, sin darte cuenta, perdiste de ti mismo? ¿Realmente era amor, o era una búsqueda? No todo lo que calienta el pecho es amor. A veces, es solo carencia vestida de romanticismo. Crecemos escuchando que existe una persona perfecta, la famosa media naranja, como si estuviéramos incompletos hasta encontrar a alguien. Esa idea, repetida como si fuera una verdad absoluta, nos empuja a relaciones donde lo que sentimos no es conexión, sino desesperación disfrazada de pasión. Carl Jung entendía bien esto. Lo que buscamos afuera casi siempre es el reflejo de lo que perdimos dentro. Es fácil confundir amor con necesidad. Porque el otro llega, te mira con atención, te escucha con interés, y tú sientes que por fin existes. Pero ¿será que es el otro quien te hace sentir así? ¿O será que el sentimiento de existir siempre estuvo ahí, solo dormido? Jung decía que buscamos en el otro lo que olvidamos cultivar en nosotros mismos. Y ahí viene el peligro.
Cuando la persona se va, no solo sientes su ausencia, sientes la pérdida de una versión tuya que dependía de esa presencia. ¿Y si lo que te mantenía en esa relación no era amor, sino la ilusión de completitud? Esa sensación de que ahora sí todo tiene sentido. Solo que cuando alguien parece darle sentido a toda nuestra vida, corremos el riesgo de perder nuestra propia identidad. Y cuando esa persona se va, lo que queda es el vacío, no de ella, sino de nosotros mismos. La pregunta que queda en el aire es, ¿era amor o solo un alivio para algo que ni sabíamos que dolía? Mira, no hay nada de malo en querer ser amado. Eso es humano. Pero cuando el deseo de ser amado se convierte en una necesidad urgente, la relación se vuelve una dependencia. Y lo que debería ser un intercambio se convierte en una exigencia. El te quiero se transforma en te necesito para ser feliz. Carl Jung advertía que aquello que no reconocemos en nosotros, lo proyectamos en los demás. Entonces, es muy posible que eso que llamamos amor sea, en realidad, solo un intento desesperado de reencontrar algo perdido internamente. Es importante recordar que el amor no grita, no suplica, no obliga. El amor verdadero es tranquilo, es espacio, es presencia que no ahoga. Pero lo que la mayoría de las personas vive, y llama amor, es muy diferente a eso. Son relaciones basadas en miedo, escasez, inseguridad. Y la sociedad aplaude ese modelo, diciendo que es intenso, verdadero. Pero la intensidad no es garantía de profundidad. A veces, es solo trauma repitiéndose en alto volumen. Piensa en las historias que ya escuchaste o viviste, donde alguien decía, él era todo para mí. Esa frase parece bonita, pero encierra un peligro enorme. Porque cuando alguien es todo, tú te vuelves casi nada. Y cuando ese todo se va, te sientes en ruinas. Carl Jung veía ese movimiento como una desconexión de la esencia. La persona abandona lo que es para convertirse en lo que el otro espera, o en lo que cree que necesita ser para no ser abandonada. Para salir de eso, se necesita coraje. Coraje para cuestionar lo que parecía incuestionable. ¿Será que el amor que viviste te elevaba o te apagaba? ¿Será que de verdad amabas, o solo tenías miedo de estar solo? Esas preguntas no son fáciles, pero son liberadoras. Jung proponía que miráramos hacia adentro, no como quien busca defectos, sino como quien busca orígenes. Porque entender qué motivó nuestra entrega es el primer paso para no repetir el ciclo. Y tal vez, en el fondo, eso que llamabas amor era solo una búsqueda. Una búsqueda de acogida, de sentido, de ti mismo. Y cuando entendemos eso, todo comienza a reorganizarse. Las piezas encajan, los recuerdos duelen menos, y la pregunta cambia. Ya no es más, ¿por qué se fue él? Es, ¿qué esperaba encontrar ahí que aún no he encontrado en mí? Y es ahí donde el apego empieza a mostrar su verdadero rostro. El apego como prisión disfrazada de amor. Hay amores que parecen hogar, pero son prisión. Solo que una prisión tan bien decorada, tan llena de recuerdos bonitos, que uno tarda en darse cuenta de que eso que llamaba amor, era solo miedo disfrazado. Miedo de estar solo. Miedo de no ser visto. Miedo de no ser suficiente. Carl Jung decía que aquello que más tememos enfrentar dentro de nosotros se manifiesta en los vínculos que elegimos. Y a veces, lo que elegimos no es al otro, es el dolor que ya conocemos. ¿Alguna vez sentiste que te entregaste tanto que ya ni recordabas quién eras antes de amar a alguien? Pues sí. Mucha gente llama a eso entrega. Pero una entrega que cuesta tu identidad no es amor, es rendición. Y lo peor, cuanto más te pierdes, más crees que necesitas al otro para encontrarte. Carl Jung llamaba a eso proyección simbólica. No estás apegado a la persona, estás apegado al papel que representa en tu intento de sentirte completo. Lo más cruel del apego es que se disfraza de amor verdadero. Te convences de que eso es demasiado fuerte como para soltarlo. De que esa conexión es única. De que nadie te entenderá como esa persona te entiende. Pero por dentro, sabes que lo estás pagando caro. Pagas con tu paz, con tu sueño, con tu alegría. Y aún así, crees que vale la pena, porque el miedo a perder parece más grande que el costo de continuar. Hay quienes se aferran a los recuerdos, otros, a lo que pudo haber sido. Hay gente que se apega al dolor, porque creció en él, y aprendió que eso es amor. Y entonces viene el golpe más duro, no estás preso a la persona.
Estás preso al patrón, al ciclo, a la idea de que solo serás amado si sufres. Carl Jung decía que incluso el sufrimiento puede ser cómodo cuando es familiar. Es como vivir en un cuarto estrecho, pero con el olor de la infancia. Lo odias, pero no puedes salir. Y mientras tanto, tu energía se va. Poco a poco, sin hacer ruido. Empiezas a callarte más. A dejar de soñar. A aceptar migajas. Y el nombre de eso no es amor. Es supervivencia emocional mal interpretada. Pero ¿cómo darte cuenta, si la prisión tiene la llave por dentro, y tú mismo la escondiste? Sí, duele escuchar eso. Pero es necesario. Porque mientras no mires la llave, seguirás esperando que el otro te libere. La imagen que Carl Jung nos da es clara. El yo niño dentro de nosotros sigue esperando que alguien lo salve. Pero ese alguien nunca viene. Nunca vino. Y no vendrá. El apego es ese estado de espera eterna. De parálisis emocional. De expectativa que asfixia. Es como un grito contenido en la garganta, esperando que el otro escuche. Solo que el otro ya no está ahí. Y, a veces, nunca estuvo realmente. Y es en ese momento cuando algo comienza a cambiar. Cuando reconoces que lo que más duele no es que el otro se haya ido, es que tú te hayas abandonado para mantenerlo cerca. La ficha cae despacio, pero cuando cae, ya nada es igual. Porque empiezas a darte cuenta de que cada vez que elegiste quedarte, en realidad, te estabas dejando a ti mismo. Y el amor no te pide que te dejes. El amor verdadero te encuentra, no te borra. Soltar no es dejar de amar. Es dejar de abandonarte por amor. Ese es el giro. El punto en el que el corazón, cansado de rogar por migajas, comienza a escucharse. El punto en que la prisión comienza a derrumbarse, no porque el otro abrió la puerta, sino porque, finalmente, te miraste al espejo y te viste. Y en esa mirada, algo viejo se rompe. Algo nuevo empieza. Porque la liberación nunca fue sobre el otro. El duelo que nadie ve. Existen pérdidas que no se anuncian. No vienen con entierro, no tienen rituales, no cuentan con despedidas formales. Son esas pérdidas que se esconden detrás de una conversación que nunca ocurrió, de un mensaje que nunca fue respondido, de un me da igual dicho por alguien que un día lo fue todo. Carl Jung, que se sumergió profundamente en el alma humana, sabía que hay dolores que no se resuelven con el tiempo, sino con consciencia. Y el dolor de un amor que terminó sin explicación es una de esas heridas sin nombre, pero con raíz. El mundo no está preparado para acoger este tipo de duelo. Es demasiado sutil. Demasiado invisible. La sociedad te exige que lo superes, que pases la página, que no te rebajes. Y entonces te callas. Guardas el dolor en un rincón, lo doblas cuidadosamente como si fuera una camisa vieja, y lo escondes en el fondo del pecho. Pero lo que se esconde no deja de existir. Solo se acumula. Y un día, pesa. Pesa en la espalda, en los pensamientos, en los ojos que ya no brillan como antes. A veces te despiertas con esa sensación de que algo falta. Pero no sabes exactamente qué. No es hambre, ni sed, ni sueño. Es otra cosa. Algo entre el estómago y el corazón. Un vacío. Un eco. Y nadie lo nota. Porque sonríes, trabajas, conversas, públicas. Pero por dentro hay una ausencia que solo tú sientes. Carl Jung decía que el sufrimiento que no se habla, se manifiesta en forma de destino. Y si no miras ese dolor, se repite en otras personas, otras historias, otros ciclos. Tal vez estés de duelo por alguien que nunca llegó a ser todo lo que imaginaste. Y está bien. Es posible llorar por lo que nunca ocurrió. Es posible sufrir por planes que solo existieron en tu cabeza. Ese tipo de pérdida es de las más crueles, porque no tiene prueba concreta. No puedes mostrarla. Solo la sientes. Solo la revives. Solo repasas mentalmente todas las veces en que te callaste, te moldeaste, te anulaste, con la esperanza de no ser dejado. Hay quienes sienten culpa por seguir sintiendo. Por recordar. Por querer noticias. Por stalkear. Por soñar. Y entonces, para intentar esconder el sentimiento, hacen chistes, fingen desinterés, disimulan con ironía. Pero en el fondo,
Solo quieren una cosa: permiso. Permiso para sufrir. Para decir que todavía duele. Carl Jung veía eso como una división interior. El alma pide cuidado, pero la mente censura, critica, exige rendimiento. Y ese conflicto interno agota. ¿Cuántas veces escuchaste el no te merece o ella ya siguió adelante? Y aún así, ¿tú seguiste ahí, inmóvil? El dolor no obedece a la lógica. Obedece a la verdad. Y tu verdad, ahora, es que algo aún late. Aún no se cerró. Y por más que eso no parezca bonito, es real. Y lo que es real necesita ser honrado. No se trata de aferrarse al dolor, sino de validar lo que vino a decirte. El dolor de quien aún siente por alguien que se fue, incluso si se fue sin morir, es un tipo de muerte interna. Muerte de una versión tuya. Muerte de un futuro. Muerte de un nosotros que ya no ocurrirá. Y el duelo no es solo sobre el otro. Es sobre todo lo que depositaste en esa relación. Todo lo que diste, soñaste, aguantaste. Y que ahora no sabes dónde poner. Todo queda suelto, esparcido, como cajones abiertos dentro de ti. Y a veces, lo que más duele no es el final en sí. Es la forma en que ocurrió. Fría. Rápida. Sin oportunidad de preguntar, ¿por qué? Sin una última mirada. Sin una explicación que tenga sentido. Carl Jung entendía que el ser humano necesita narrativa. Necesita cerrar ciclos con palabras. Y cuando eso no ocurre, la psique queda atrapada en un bucle, intentando crear finales que nunca llegaron. Eso succiona la energía, el enfoque, el brillo. Estás ahí, pero no estás completo. Hay días en los que todo parece volver. Una ropa olvidada, un recuerdo en el autobús, un olor en la calle. Es como si el pasado extendiera la mano y dijera, todavía estoy aquí. Y tú, cansado, solo quisieras que te soltara. Pero una parte de ti aún se aferra. Aún espera. Aún repasa todo, intentando entender en qué momento se perdió. Carl Jung decía que nada cambia hasta que se vuelve consciente. Y tal vez ese sea tu punto de inflexión, dejar de huir del dolor y finalmente escucharlo. Porque cuando el dolor es escuchado, profundamente escuchado, empieza a transformarse. Como quien dice, ok, me viste. Ahora puedo irme. Y entonces, poco a poco, comienzas a reconectar contigo. Empiezas a ver que el duelo no es el final. Es solo el intervalo. El espacio entre lo que fue y lo que será. Un espacio fértil. Oscuro, sí, pero fértil. Donde algo nuevo puede brotar. Y brota. Pero para eso, es necesario dejar de correr. Y cuando te detienes, algo mágico sucede. El silencio que antes dolía empieza a traer respuestas. La ausencia que antes pesaba comienza a abrir espacio. Y entiendes, sentir no es fracasar. Es volver a nacer. Y renacer requiere tiempo. No el tiempo del reloj, sino el tiempo del alma. Y dentro de ese tiempo, algo empieza a llamar. Un llamado que no viene del otro, sino desde dentro. Una voz que susurra, casi como un soplo, vuelve a casa. El regreso a casa, volver a ti. Hay un momento, después de mucho dolor, en el que el silencio cambia de significado. Deja de ser ausencia y empieza a ser espacio. Un espacio donde, finalmente, puedes escucharte. Carl Jung decía que el viaje más profundo es el retorno al self, a lo que eres cuando ya no hay nadie más cerca. Y es en ese instante que algo cambia. Empiezas a darte cuenta de que aquello que buscabas en el otro, tal vez siempre vivió en ti, solo estaba olvidado. Ese reencuentro no es rápido, ni glamuroso. Está hecho de pequeños detalles. Un café tomado con calma, una canción que vuelve a tener sentido, un cuaderno viejo donde vuelves a escribir. Cosas simples que antes parecían inútiles, pero que ahora te devuelven la sensación de pertenencia. Jung diría que ese es el inicio de la individuación, cuando dejas de buscarte en el otro y comienzas a habitarte. Sin prisa, sin culpa, solo siendo. Volver a ti mismo es como regresar a una casa que estuvo cerrada por mucho tiempo. Hay polvo, hay silencio, hay cosas fuera de lugar. Pero también hay recuerdos. Hay partes de ti que siguen ahí, esperando cuidado.
Y la única persona capaz de encender la luz de nuevo, eres tú. No hace falta una gran revolución. A veces, basta un gesto, una pausa, un respiro, un hoy, elijo tratarme con más gentileza. Poco a poco, vas notando que si tuviste fuerza para soportar lo que viviste, también tienes fuerza para reconstruirte. Carl Jung creía que toda herida trae una invitación, la de volver más completo. Y cuando aceptas esa invitación, empiezas a dejar atrás la idea de que solo serás feliz si tienes a alguien. Comprendes que estar completo no es estar con otro, es estar contigo. Eso lo cambia todo. Cambia tu forma de mirar, de elegir, de existir. Y entonces, sin darte cuenta, comienzas a disfrutar de tu propia compañía. Comienzas a reír solo, a caminar sin rumbo, a admirar el cielo sin razón. Y eso no es soledad, es reconexión. Es el renacimiento de la intimidad contigo mismo. Carl Jung hablaba de la importancia de hacerse amigo del alma propia. Y eso ocurre aquí, cuando el ruido de la carencia da paso a la paz de bastarse. Cuando dejas de correr detrás de respuestas y empiezas a escuchar. En ese camino de regreso, aparecen memorias tuyas de antes del otro. Recuerdos de quién eras, de lo que te gustaba, de lo que hacía brillar tus ojos. Te reencuentras con antiguas versiones tuyas, esas que dejaste de lado para encajar en alguien. Y es con ellas que te reconstruyes. No con promesas, no con planes futuros, sino con presencia, con decisiones tomadas hoy. Carl Jung decía que el presente es el único lugar donde ocurre la transformación. Y algo curioso sucede en ese proceso, la ausencia empieza a disminuir. No porque el otro haya dejado de importar, sino porque tú dejaste de abandonarte. El amor propio no grita, susurra. Y en medio del caos, empiezas a escuchar, aquí estoy. Esa escucha lo cambia todo. Ya no ruegas por ser amado. Aprendes a amarte incluso en los días malos. Incluso cuando todavía duele. Incluso cuando aún extrañas. Porque ahora, también te tienes a ti. Volver a ti es un acto de coraje. Un grito silencioso que dice, me elijo, aunque duela. Y esa elección es revolucionaria. Porque cuando te eliges, el mundo cambia. Dejas de aceptar migajas. Dejas de suplicar por atención. Y comienzas a exigir respeto, empezando por el propio. Como decía Jung, quien mira hacia afuera, sueña. Quien mira hacia adentro, despierta. Y es en ese despertar donde comienza el verdadero soltar. El acto final, soltar no es olvidar, es honrar. Hay un instante, casi imperceptible, en el que el corazón comprende que ya no necesita aferrarse a lo que ya no le sirve. No es que el amor se haya extinguido, sino que se ha transformado. Carl Jung enseñaba que el desapego es, en realidad, un regreso, un rito de paso que permite honrar el pasado sin anclarse a él. Soltar no es olvidar, es reconocer que aquello que quedó marcado no define quién eres, pero te preparó para un nuevo comienzo. Es como soltar una cuerda que te mantenía atado a lo que ya no tiene lugar en tu presente, abriendo espacio para lo que realmente importa. Muchas veces, lo que se llama abandono es, en realidad, la madurez de entender que aferrarse insistentemente al pasado solo priva al presente. Es comprender que, por más intensos y hermosos que hayan sido los recuerdos, también pueden convertirse en cadenas. Carl Jung resaltaba que el amor verdadero respeta los ciclos y permite el florecimiento, incluso si eso significa dejar ir. Cuando el pecho se alivia, no es porque el dolor desapareció, es porque encontró sentido. El alma, al comprender el propósito de cada herida, empieza a bailar con el dolor, transformándolo en fuerza. A lo largo de la vida, es común llevar dentro recuerdos, esperanzas e incluso partes que fueron olvidadas para mantener viva la presencia de alguien. Ese esfuerzo revela la infinita capacidad del corazón para amar, pero también deja marcas profundas. Llega el momento en que es necesario redirigir ese amor, volver a honrarte, rescatar esas versiones que dejaste de lado y dejar de invertir en lo que ya no te completa. Carl Jung enfatizaba que la reconstrucción comienza cuando se reconoce el propio valor, cuando se decide, con coraje, priorizar al self sin culpa ni miedo al juicio. Existe una fuerza inmensa en el acto de admitir, lo intenté. Una fuerza que emerge cuando te das cuenta de que, a pesar de todos los esfuerzos por mantener algo vivo, soltar también es un acto de valentía y autocompasión.
Porque soltar no implica rendirse, sino liberar ese amor que te aprisionaba. Es darle voz a la verdad de que ese vínculo ya no necesita asfixiar tu esencia. Como enseñaba Carl Jung, el camino del alma requiere romper el ciclo de la dependencia, permitiendo que nuevos horizontes se abran sin prisa. Si has llegado hasta aquí, es señal de que algo dentro de ti ya está listo para ese cambio silencioso. Aunque quede un rastro de aquello que quiere quedarse, hay una claridad que emerge. El verdadero amor propio se fortalece cuando dejamos de abandonarnos para sostener al otro. Esta liberación no borra la importancia de lo vivido, pero redefine el valor de lo que realmente importa, el alma propia, que merece florecer libre y entera. Y es en ese despertar donde el proceso de sanación empieza a tomar forma. Ahora, es momento de transformar esa conciencia en acción. Te invito a un ritual íntimo, un acto simbólico que represente esta nueva etapa de tu vida. Piensa en todas las veces que te redujiste para encajar, en cada parte que guardaste para agradar al otro. Recuerda con cariño todo lo que has cargado hasta ahora y permite que cada recuerdo se transforme en aprendizaje. Respira profundo, siente cada latido de tu corazón y reconoce el poder que tienes de reescribir tu historia. Ahora, te invito a un momento simbólico. Un acto de liberación. Un grito silencioso de regreso. Piensa en todas las veces que te callaste, te moldeaste, te encogiste, solo para no perder a alguien. Piensa en tus versiones olvidadas, en los pedazos que esperan ser abrazados. Con cariño, recuerda cada sensación, cada sueño olvidado, y permite que ese recuerdo se vuelva fuerza. Escribe, entonces, como quien hace una promesa sincera, como quien declara un nuevo comienzo. Escribe en los comentarios. Hoy suelto, no porque no me importe, sino porque por fin me importo yo. Esta frase es más que palabras, es un símbolo de renovación, que marque el primer paso de un renacimiento, una puerta hacia un futuro de autoconocimiento y libertad. Que al dejar este mensaje, sientas el poder de elegirte, de honrarte y de seguir tu camino con firmeza y amor propio. Perder a alguien nunca es fácil, sobre todo cuando aún hay sentimiento, ¿cierto? Pero aprender a soltar, sin sufrimiento, es posible. Aquí, comenzamos ese camino, entendiendo cómo desapegarse de quien aún importa. ¿Y si te dijera que existe un método, creado por Carl Jung, que puede ayudarte aún más? Sí, un paso a paso para guiarte en este proceso de liberación con más conciencia y menos dolor. Si eso resuena contigo, dejé aquí en la pantalla final un vídeo donde profundizamos exactamente en eso. El método de Carl Jung para desapegarse sin dolor. Pocas personas están descubriendo ya lo que tú aún no sabes. Hay puertas que solo pueden abrirse con las claves adecuadas. ¿Te atreves a buscarlas? Suscríbete al canal y encuentra tu verdadero camino.